Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Y hoy estrenando nueva imagen. ¿Qué está pasando en Groenlandia? ¿Para qué se está usando la inteligencia artificial? ¿Y cómo se ha usado la tecnología en las artes? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La movilidad aérea avanzada para la NASA se trata de desarrollar un sistema de transporte seguro, económico y ecológico que transporta a personas o paquetes en áreas rurales y urbanas, cambiando la manera que los ciudadanos del mundo nos beneficiamos de la aviación. Así es su respuesta a las emergencias. La movilidad aérea avanzada, conocida como la AAM por sus siglas en inglés, es la visión de la NASA para transformar el sistema de transporte aéreo al completo. La idea es hacerlo más seguro e increíblemente accesible, que lo utilicemos para muchas cosas más de las que lo usamos hoy en día y que sea más económico para todos. Un área de innovación en la cual la movilidad aérea avanzada va a impactar es en la respuesta a emergencias. La manera en la cual la AAM va a contribuir es ayudando a los equipos de primeros auxilios. Hoy en día, ser socorrista de primeros auxilios es increíblemente arriesgado. Así que es muy importante darles la posibilidad de transferir ese riesgo a estos vehículos aéreos para así poder salvar a gente de forma segura, ya sea trasladándolas o sacándolas de las zonas sinistradas. Los equipos de primera intervención también pueden llevar suministros a estas zonas de difícil acceso, sobre todo una vez que las infraestructuras han desaparecido y pueden establecer infraestructuras si es necesario. Ayudar a establecer comunicaciones y los materiales que necesitamos para ello es fundamental. El poder proporcionar a los equipos de primeros auxilios las herramientas que ellos necesitan para ayudarnos es una parte increíblemente gratificante de la misión de la NASA. Groenlandia es la mayor isla del mundo con una superficie de más de 2.1 millones de kilómetros cuadrados y el 81% del territorio está cubierto por hielo de forma permanente. El 60% de la población vive entre las 6 principales ciudades y el resto diseminada en más de 120 poblados inuit. Ahora también sufre del cambio climático. Las temperaturas en algunas zonas de Groenlandia han sido las más cálidas en 1000 años. Así lo reveló un estudio que reconstruyó cómo fueron las condiciones climáticas pasadas perforando en el hielo desde el año 1000 después de Cristo hasta el año 2011. Esto confirma las malas noticias que desafortunadamente ya conocemos. Me gustaría traer mejores noticias, pero las noticias son claras sobre que necesitamos mantener este calentamiento bajo control para poder detener el deshielo de Groenlandia. Los resultados, que fueron publicados en la revista científica Nature, muestran que el calentamiento registrado en la década entre 2001 y 2011 excede prácticamente con certeza el rango de variabilidad de la temperatura preindustrial y del último milenio. Según reveló el estudio, durante esta década, la temperatura fue en promedio 1,5 grados Celsius más cálida que en el siglo XX. El derretimiento del hielo de Groenlandia ya es la principal causa del alza de los niveles del mar. Necesitamos detener esto antes de llegar al punto en que haya un círculo vicioso de derretimiento autosostenido del hielo de Groenlandia. Es importante, muy importante, que tengamos esto bajo control lo antes posible. Un informe de 2021 del panel de expertos de la ONU sobre el cambio climático estimó que la capa de hielo de Groenlandia sumaría 18 centímetros al alza de los niveles del mar para 2100 en caso de que se mantengan las emisiones de dióxido de carbono a un alto nivel. El deshielo de los polos altera gravemente la flora y la fauna de las regiones costeras.
Se alteran las corrientes oceánicas, lo que puede provocar temporales y fenómenos climáticos como en el Océano Ártico, donde hubo por primera vez olas de hasta 5 metros de altura. Con ciencia en un 2x3 lo entenderás mejor. Hola a todos y todas. ¿Te has preguntado qué pasará con los polos para el año 2100? En esta nueva entrega de Ciencia en un 2x3 abordaremos este tema y cómo ayudar a evitar la pérdida de estos espacios tan vitales para la existencia de la humanidad. De acuerdo con estimaciones de la ONU, para finales del siglo XXI no existirá agua congelada en los polos. En el 2016 ya se había perdido casi la mitad de la superficie de agua congelada que existía en el Polo Norte. El derretimiento de los polos genera la liberación de dióxido de carbono que está fijado dentro de los polos. Al ser liberado a la atmósfera estamos aumentando un gas de efecto invernadero y por ende aumentando las condiciones para que el cambio climático en el planeta aumente. Es responsabilidad de todos y todas evitar la pérdida de nuestros polos, por eso te invitamos a que seas un consumidor consciente y responsable y que te preguntes cada vez que vayas a consumir si en realidad necesitas eso que deseas comprar. Ahora te invito a que realices un sencillo experimento en casa para que entiendas por qué el derretimiento de los polos aumenta el nivel de nuestros océanos y pone en riesgo muchísimas ciudades a nivel global. Para realizar nuestro experimento utilizaremos unos sencillos materiales, una cubeta con hielo, un marcador, 2 recipientes, uno con piedras, otro con agua y al que tiene piedras le debemos agregar también agua. Ahora vamos a tomar hielo y lo vamos a agregar en ambos recipientes. Ahora con nuestro marcador en los recipientes vamos a marcar el nivel hasta donde llega el agua. Ahora con la ayuda de la luz solar vamos a esperar a que el hielo se derrita y nuevamente después de un tiempo vamos a revisar el nivel hasta donde llega. Después de un tiempo de haber expuesto nuestro experimento al sol, nos vamos a dar cuenta que en el resultado vamos a obtener que el agua aumenta su nivel dentro de las rocas, mientras que el agua que contiene el hielo mantiene su nivel, digamos porque ese hielo ya está ocupando un espacio dentro de este recipiente, mientras que el hielo que se encontraba por fuera de las rocas empezó a llegar, digamos, al fondo de estas, haciendo que el nivel aumentara. ¿Tienes otras ideas sobre cómo disminuir nuestros impactos ambientales para evitar el derretimiento de los polos? Si es así, comparte las tuyas a través de nuestras redes sociales @Fundación EPM. Hasta una nueva entrega de Ciencia en un 2x3. Para alcanzar el cero neto en emisiones en el 2050 se necesitan invertir mínimo $4 trillones anuales en energías renovables hasta el 2030. Y la reducción de la contaminación y el impacto negativo del cambio climático podrían ahorrar al mundo hasta $4.2 trillones cada año al 2030. Las baterías son indispensables en este camino. La electricidad es un mercado increíblemente interesante porque se mueve muy rápido y esa velocidad de la transición energética casi nos obliga, pero también nos permite cambiar a soluciones locales para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, pero también para disminuir los costes. Y el papel de las baterías es muy importante porque descentralizar significa empezar siempre por una fuente y el almacenamiento es clave. En Scone, cualquiera que sea la solución energética que utilicemos, ya sea con hidrógeno, con energía solar, con energía eólica o con la red eléctrica, siempre empieza con un paquete de baterías que proporciona la energía. Dos de los retos más importantes cuando se trabaja con baterías es que se quedan sin energía. Se necesitan muchos datos para asegurarse de que se carga la batería a tiempo y a la velocidad adecuada. Así que ese es un gran papel para nuestra plataforma, asegurarse de que nunca se agoten. Lo segundo es que los materiales utilizados en las baterías no son necesariamente los más agradables que tenemos y se tienen que extraer en el lugar correcto. Así que también es muy importante utilizar cada gramo de metal de tierras raras que utilicemos de forma eficiente. Según las estimaciones del Foro Económico Mundial, para el 2025 la tasa de automatización de la fuerza laboral será del 47% y los empleos desempeñados por personas serán del 53%. Dardo Sánchez es un relojero uruguayo que ha visto cómo la tecnología lo ha desplazado de poder ejercer el trabajo que tanto ama. La electrónica está viniendo, avanzando. Yo no estoy con la electrónica. ¿Qué quiere que te diga? Son las palabras de Dardo Sánchez, un emblemático relojero uruguayo
que ha resucitado miles de relojes con sus manos y que ahora, a sus 79 años, piensa en cómo la tecnología ha dejado a un lado la belleza de los engranajes, las agujas y el ritmo del tic-tac. Sánchez devolvió a la vida a varios de estos artilugios, especialmente a los grandes relojes que muy pocos se atreven a reparar, y recuerda con alegría cuando reparó el mítico reloj del mercado del puerto de Montevideo. Hubo que desmontarlo de ahí de la torre, llevarlo al taller, repararlo, a formar una torre en mi casa para ubicar el reloj, hacerlo caminar, y después de unos meses se trajo, se colocó en marcha, varios días hasta que se ubicó, se hizo tocar la campana, y cuando quedó con la campana tocando, de repente en el silencio se empezó un aplauso de uno y siguieron el aplauso de mucha gente de acá adentro. Además del reloj del mercado, Sánchez puede decir que ha dado cuerda a algunos de los relojes más importantes de todo Uruguay, como los de la Catedral y el de la antigua Embajada Argentina, pero cuando era pequeño nunca pensó que sería un guardián del tiempo. Yo fui a aprender mecánica, no había mecánica y era la relojería o carpintería, y bueno, entonces me quedé con la relojería grande, que era lo que se asemejaba más a la mecánica. Una vez apostó por el mundo de la relojería, comenzó a estudiar en la escuela industrial y buscó a los mejores reparadores de relojes para alcanzar la excelencia. Y tras toda una vida al ritmo de las manecillas, hace unos 3 años que Dardo Sánchez aflojó el volumen de trabajo porque en la mayoría de casos su servicio se paga mal y piensa que los relojeros mecánicos desaparecerán por el aspecto monetario y además porque apareció la electrónica. La inteligencia artificial es la disciplina informática que trata de crear sistemas capaces de aprender y razonar como un ser humano. Su valor de mercado podría rebasar los $300 mil millones en el 2025. El software TagLab del Consejo Nacional de Investigación de Italia la utiliza para monitorear arrecifes de coral. Avanti e indietro. Fotogrammetria subacquea per monitorare le barriere coralline. Si raccoglie una grande quantità di immagini da analizzare poi in laboratorio. Il software TagLab, sviluppato da Gaia Pavoni con il gruppo Visual Computing Lab del CNR ISTI, usa l'intelligenza artificiale per velocizzare questa seconda fase. Gli ecologi hanno bisogno, per poter effettuare delle analisi demografiche, per valutare la crescita, la mortalità dei coralli, ma anche le dinamiche spaziali che intercorrono tra le specie, come la competizione, hanno bisogno di delineare ciascuna di queste aree e di associare a ciascuna area una specie di appartenenza. Tramite un codice colore, ad esempio, un colore diverso, per cui tutto quello che vediamo in questa immagine colorato di azzurro corrisponde a una specie che si chiama porite, ad esempio. E questo tipo di lavoro si chiama in gergo annotare, quindi delimitare un'area e associare un codice colore, e TagLab fa proprio questo in modo automatico, ovvero fa automaticamente l'annotazione di porzioni di mappature delle barriere coralline. Un operatore umano impiega circa 10 giorni di tempo per annotare un'area di 10 x 10 metri, quindi 100 metri quadrati, mentre l'intelligenza artificiale fa questo lavoro molto più velocemente. Il software è open source e ha ricevuto il premio europeo Visual Computing Award 2023. Viene già usato da enti di ricerca australiani e statunitensi anche per studiare l'evoluzione delle barriere coralline nel tempo. È stato fatto sull'isola di Moorea in Polinesia francese in collaborazione con il Marine Science Institute di Santa Barbara per valutare il cambiamento di una specie chiamata Pocillopora. Si è visto che tra il 2018 e il 2019 circa la metà di Pocillopora, di questo tipo di corallo, è morta a causa di un forte stress termico. In altri casi, TagLab è invece utilizzato per monitorare il ripristino delle barriere coralline. In un progetto che abbiamo in Florida, assieme al MOTE, Elizabeth Center for Coral Reef Restoration, TagLab viene usato per valutare la crescita delle colonie di corallo trapiantate, quindi il recupero della barriera corallina. Il prossimo passo sarà l'introduzione di algoritmi di intelligenza artificiale che lavorino anche con la terza dimensione.
in modo da poter valutare non solamente le aree planari, ma anche le superfici dei coralli, che sono per natura tridimensionali, e quindi il cambiamento del corallo en 3 dimensiones. El Museo Nacional de Historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial está ubicado en su capital, Kiev. Tiene una de las colecciones más grandes del país que se repone constantemente y suma alrededor de 400.000 objetos. Ahora, ahí se exhiben objetos sobre la actual guerra con Rusia. Yarina Jordienko recibe paquetes un tanto extraños. Esto pertenecía a un soldado ruso. Huele fatal. Este es el guante de un piloto ruso. Con frecuencia lleva ayuda a los soldados ucranianos en el frente. A cambio, estos le envían objetos abandonados por las tropas rusas. Yarina visitó una escuela en Kharkov, ciudad que fue ocupada por las fuerzas rusas durante 6 meses. Allí encontró libros de texto en ruso. No sé por qué colecciono esto. Me despierta muchas emociones. De alguna forma es interesante, único, relacionado con la historia. Algunos dicen que colecciono cosas relacionadas con la muerte, que tienen mala energía. Quizá lo regale. Por todas partes se encuentran cosas abandonadas por las fuerzas rusas. Muchas se pueden ver aquí en una exposición en el Museo de la Segunda Guerra Mundial de Kiev. Yuri Savchuk afirma que es la primera muestra de este tipo que se celebra durante una guerra en curso. Recolectó la mayoría de los objetos con la ayuda del ejército ucraniano. Nuestra principal tarea es documentar esta guerra para preservarla en la memoria y reconstruirla para las próximas generaciones. Lo auténtico es lo más valioso. Estos objetos cuentan la historia de la guerra. Una guerra muy presente. Sufrimos un apagón mientras hablamos. Este es un plato nacional ruso. Shi, una sopa de verduras muy famosa en Rusia. Muchos de los objetos aquí expuestos se encontraron en los alrededores de Kiev y Chernigov en casas, trincheras y sótanos que los rusos ocuparon antes de ser expulsados por las fuerzas ucranianas. El museo se ha propuesto seguir recogiendo objetos allá donde sea posible. Cuando se liberan nuevos territorios, intentamos llegar enseguida, porque el mapa de esta guerra cambia muy rápido. Todos esos objetos podrían desaparecer. Hay gente que podría llevárselos. Tenemos que reunir y conservar esos objetos para poder mostrarlos en el futuro. Pero por ahora no escasean. La ciudad parece una especie de museo de guerra al aire libre. El pintor Víctor López Rúa, nacido en La Coruña, España, en 1971, se presenta nuevamente en la Ciudad de México con la exposición El Instante Vertical. La muestra se exhibirá hasta el 25 de abril en la Galería Proyecto H, en la calle Guadalajara 88 de la colonia Roma Norte, en la capital del país. Regresó a México el artista español Víctor López Rúa con su obra pictórica El Instante Vertical, la cual él mismo define como metapintura y a cuyo término se refirió en entrevista con EFE. Pues es una muestra que gira desde la pintura hacia la pintura y que intenta mirar hacia lo que puede ser el futuro de la pintura, ¿no? Es una muestra que une pintura, ciencia y tecnología, y por otro lado tiene una temática en el que se basa en el diálogo, siempre en el diálogo con el espectador. La exhibición se compone de una decena de obras de gran y pequeño formato, llenas de mucho color, y las cuales muestran figuras humanas dentro de contextos naturales que interrogan al espectador con la mirada. Sus pinturas se dejan influir por algunas de las corrientes que marcaron la historia del arte, desde la perspectiva renacentista hasta el impresionismo francés, pasando por las vanguardias y el expresionismo.
Pero sin duda, uno de los aspectos que más llama la atención de la obra es cómo logra combinar el arte, la ciencia y la tecnología para lograr óleos estereoscópicos, con los que logra admirarse su tridimensionalidad. Yo he querido incidir, casi como un discurso conceptual, incidir en esa representación para que el espectador rompa con la barrera del lienzo y se pueda tener una inmersión total en la obra, ¿no? Pero hay una inmersión total en la obra desde el punto de vista del placer estético, del placer visual, pero a la vez de una reflexión sobre lo que es la pintura, sobre las posibilidades que tiene la pintura al lado de la ciencia y de la técnica y sobre a dónde puede llegar la pintura, ¿no? Luego de su primera visita en 2019, esta es la tercera vez que López Rúa expone en México, país que considera apasionado por el arte, con una cultura inmensa y por la que siente un amor enorme. Desde mediados del siglo XX, la relación entre las artes y la tecnología se ha ido fortaleciendo, acentuando su uso en la elaboración de los objetos artísticos y contribuyendo con nuevos enfoques estéticos. El escultor español Rafa Zavala usó la tecnología para reinventarse. En 2008, con la crisis económica, el trabajo en el taller empezó a fallar un poco como todo, ¿no? Entonces, pues empecé a trabajar para un taller que hace lápidas. El cambio fue porque teníamos un taller aquí en Serra, alguien paró, un artista digital. Este artista me empezó a hablar de este sector y me convenció para que probara un programa de modelado digital que se llama ZBrush. Yo lo probé y bueno, me quedé enganchado totalmente y a partir de ahí pues empecé a crear mis primeras figuras. En aquel entonces yo veía algunas películas como Avatar, El planeta de los simios y la verdad que me quedé bastante impresionado. Y yo entonces ya me preguntaba, ¿quién hace esto? ¿Quién es la gente que está detrás? A mí me encantaría trabajar en esto y ser uno más. Pasé, digamos, cambié las herramientas a las herramientas digitales y bueno, en vez de modelar, digamos, a mano, pues modelaba en un ordenador pues personajes para los espectáculos musicales, para la gira mundial de Paul McCartney, para Britney Spears, Lady Gaga y bueno, después cinemáticas de videojuegos, películas, publicidad. Trabajo, digamos, para todo tipo de contratos, ya sean para publicidad, televisión, series de Netflix. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y de las redes sociales, donde nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.